En este vídeo vamos a ver los fundamentos de Java. Vamos a tener nuestro primer contacto con la programación. Lo primero es saber que la finalidad de un lenguaje de programación es decirle al ordenador lo que tiene que hacer paso a paso y estamos determinando el comportamiento del ordenador. Pensad que un ordenador no es más que un conjunto de hardware, o sea, un procesador, la memoria, un sistema operativo que administra ese hardware y que hace que nosotros podamos utilizarlo, o sea, que podamos trabajar con el ratón, ver la pantalla, poder escribir instrucciones por teclado. Entonces, es responsabilidad del programador recordarle al ordenador lo que tiene que hacer en cada paso. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los idiomas que hablan las personas y los ordenadores son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano es muy rico en vocabulario. Hay palabras que tienen doble significado. Tenemos entonces dobles sentidos, tenemos distintas expresiones, depende del acento, de la expresión facial, en fin, un montón de ambigüedades y de riquezas que un ordenador no sería capaz de procesar. Por otra parte, los ordenadores hablan en sistema binario orientado a 0 y 1. 0 es la corriente no conduce, 1 la corriente conduce. Entonces, a partir del binario es muy fácil desarrollar circuitos, puertas lógicas, que nos permiten crear circuitos más complejos, a partir de esas instrucciones básicas de 0 y 1. Por eso los ordenadores trabajan con ceros y unos. Entonces el programador tendrá que darle las instrucciones al ordenador en formato de código máquina. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al principio de los tiempos de la informática, el programar un ordenador era una tarea muy compleja, era para gente altamente especializada y que pensaba prácticamente en ceros y unos. Pero claro, la mayoría de las personas pues no piensan en ceros y unos. Entonces por eso aparecen los lenguajes de alto nivel y programas encargados de la traducción de un lenguaje de alto nivel a el lenguaje de bajo nivel, que serían ceros y unos, que son los traductores. El objetivo es que en algún momento los ordenadores sean capaces de entender el lenguaje que emplean las personas. En eso estamos. Cosas como ChatGPT, los buscadores, la inteligencia artificial, todo eso cada vez busca que nosotros, a través del lenguaje natural, seamos capaces de dar instrucciones a los ordenadores. Pero todavía queda tiempo para eso. Entonces, todavía se utilizan lenguajes de programación, todavía y durante mucho tiempo. No es algo que vaya a ser mañana. O sea que no os preocupéis que todavía tenemos tiempo de dedicarnos a programar. Uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo de aplicaciones es Java. Java es un lenguaje orientado a objetos, es muy potente, versátil y multiplataforma. Ahora veremos que multiplataforma significa que puede trabajar en distintos sistemas operativos sin problema. Además, podemos obtener Java y muchas herramientas de forma gratuita. La mayor parte de Java es código libre y abierto. Significa que no tenemos que pagar por ninguna licencia por utilizarlo y que podemos hacer lo que queramos con él, incluso vender nuestros productos sin ningún tipo de problema. Otro concepto, el algoritmo. Es un conjunto de pasos necesarios para resolver un problema. ¿Qué sería un algoritmo? Pues por ejemplo en la receta de hacer una tortilla de patatas. Que tenemos que el ordenador no tiene ni idea de lo que es una tortilla de patatas. Entonces tenemos que decirle, mira, primero tienes que coger los huevos, tienes que romperlos uno a uno, luego tienes que batirlos, tienes que ponerle sal. ¿Pero cuánta sal? Pues no vale decir una pizca de sal, tendríamos que decirle tantos miligramos de sal. Porque un algoritmo no puede tener ambigüedades. Un algoritmo tiene que poder ser repetible en cualquier momento y dar exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿qué ocurre con la tortilla de patatas? Pues que si repetimos la tortilla de patatas tendría que salir exactamente igual. Pero bueno, aquí estamos ya trabajando con productos naturales, cada vez son de una forma, bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, un algoritmo tiene que ser un conjunto de pasos que resuelven un problema determinado. ¿Qué problema? Pues en este caso hacer una tortilla de patatas, pero ¿qué problema sería más informático? Pues calcular una factura con el IVA, hacer una estadística del número de alumnos de las notas que han ido sacando. Bueno, pues ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener el grado de detalle suficiente para que podamos interpretar el algoritmo sin ambigüedades. O sea, que podamos repetirlo sin ningún problema. ¿Cuál es la implementación de un algoritmo? Un programa. Entonces, un programa es un conjunto ordenado de instrucciones expresadas en un lenguaje de programación que implementan un algoritmo. Entonces, yo parto primero de la idea
O sea, bueno, primero parto del problema. Para dar solución a ese problema, elaboro un algoritmo y después ese algoritmo lo llevo a la práctica implementándolo, creando un programa. ¿Qué relación tenemos entre Java y Android? Bueno, pues Java fue elegido como lenguaje para el entorno de desarrollo de Android. Android, por otra parte, es un sistema operativo. Realmente es una versión de Linux, pero bueno, no deja de ser un sistema operativo de de smartphones, de móviles inteligentes y de tablets. Entonces, Android es un sistema operativo y Java el lenguaje utilizado para crear aplicaciones en él. Aparte de Java también tenemos Kotlin, ya lo comentaremos más adelante. Pero vamos, son primos hermanos. Entonces tenemos la Java Virtual Machine, la máquina virtual de Java. Entonces la máquina virtual de Java tiene aplicaciones que se pueden ejecutar en la máquina virtual. O sea, las aplicaciones hechas en Java necesitan la máquina virtual para funcionar. Es una cosa parecida a la plataforma .NET. O sea, yo cualquier programa que desarrolle utilizando la plataforma .NET necesitará esta plataforma también para correr. De hecho, la plataforma .NET, digamos que está inspirada en la máquina virtual de Java. Entonces yo tengo aplicaciones que se van a ejecutar en la máquina virtual. Y esa máquina virtual, si está instalada en Windows, en Linux o en OS X o en cualquier sistema operativo que yo quiera, ¿vale? Eso es lo que representa el OS X. Si es compatible con la máquina virtual, podrá correr en ese programa. Por eso decimos que Java es un lenguaje multiplataforma, porque en principio un lenguaje desarrollado para una máquina virtual concreta, si esa máquina virtual funciona en un sistema operativo, será compatible con ese sistema operativo. Evidentemente, si yo utilizo cosas de una máquina virtual que no es compatible con la máquina virtual que yo tenga instalada en esta versión de Linux, pues no funcionará. ¿Vale? Es una relación directa con la máquina virtual que yo tenga en ese momento. Más cosas sobre esta máquina virtual. Aquí tenemos JRE y la máquina virtual. JRE es el Java Runtime Environment, el entorno de ejecución de Java. Bueno, pues el JRE contiene a la máquina virtual de Java. Entonces el JRE sería una serie de clases de librerías que yo utilizo, bueno, esto es para compilar, librerías de todo tipo. Luego tengo un cargador de clases y un verificador de bytecode. Ahora veremos lo que es el bytecode. Y luego ese código que es el que yo voy a ejecutar, el bytecode, es el bytecode, es el código que voy a ejecutar sobre la máquina virtual. Bueno, pues todo eso forma parte del JRE, pero no forma parte de la máquina virtual. Entonces el código, el bytecode que he obtenido, lo ejecuto utilizando el intérprete que contiene la máquina virtual. Y aquí ya tengo el garbage collection, que se encarga ahora lo veremos también, de destruir los procesos en la memoria que ya no necesito, threading para hacer hebras, para hacer procesamiento en paralelo, y lo que sea, pero en tiempo de ejecución ya. Entonces, por eso la máquina virtual forma parte del entorno de ejecución de Java. Pero que sepáis que la máquina virtual de Java está incluido dentro del JRE. O sea, el JRE tiene más cosas. A nosotros nos da un poco igual, pero bueno, es interesante que tengáis estos conceptos claros. Entonces, ya vamos a algo concreto. Para instalar Java, lo que vamos a hacer va a ser lanzar esta ruta de aquí. Es la misma ruta que tenéis en los apuntes. Entonces, vemos que tenemos Java 20 y Java 17. ¿Vale? Elegiremos la última versión. Al principio vamos a instalar la versión 20 de Java. Descargamos la versión adecuada para nuestro sistema operativo. Si tenemos Windows, lo que haremos será lanzar el x64, este de aquí. Bueno, aquí tenemos la versión de x64. Sí, comprimir esto en tar. Y por aquí debajo yo creo que estaba la versión sin comprimir, pero bueno. Esta nos valdría. Hay una versión en zip, me parece recordar. Lo que pasa es que no me cabía la pantalla. Entonces, ¿qué estamos instalando con esto? Estamos instalando otro concepto que es el JDK. El JDK es el Java Development Kit, ¿vale? El kit de desarrollo de Java. Antes había diferencias, podíamos instalar por un lado el JRE y por otro el JDK. Y era un lío, porque al final, si vamos a desarrollar en Java,
al final acabamos instalando ambas cosas, ¿vale? Porque cuando el JRE podía efectivamente ejecutar aplicaciones en Java, pero si quería desarrollarlas necesitaba el JDK. Bueno, pues al final Sam lo que ha hecho ha sido quitar la diferencia. Entonces ahora lo que hacemos es instalar el JDK. Y al instalar el JDK directamente se instala también el JRE. O sea que instalando este instalable que hay aquí, lanzando este instalador, preferimos el instalador, que es lo más sencillo, garantizamos que vamos a tener ya el JDK y la máquina virtual de Java, el JRE que incluye la máquina virtual de Java. Y entonces ya podremos hacer programas en Java. Después, cuando instalemos el Android Studio, pues ya podremos desarrollar aplicaciones para Android utilizando Java también. Pero la máquina virtual de Java va a estar debajo de todo esto. O sea que necesitaremos evidentemente el JDK. Veréis los apuntes y ahí veréis que se propone modificar una variable de entorno que es el Java Home. Entonces aquí tenemos el panel de control, aquí tenemos sistema y dentro del sistema tenemos la configuración avanzada del sistema. Bueno, pues aquí tenemos en variables de entorno, vemos, estos son las variables que indican rutas específicas en las que el sistema operativo tiene que buscar aplicaciones. Entonces, si nos fijamos aquí en el path, lo primero que nos vamos a encontrar, ¿veis? Program Files, Common Files, Oracle, Java Path. Y aquí tenemos Program Files, Common Files, Oracle, Java Path. Entonces, estas son las rutas que ha instalado Oracle, que es el propietario de Java ahora, para lo que necesite el sistema sobre Java. Aparte de eso, es lo que os decía, aquí debajo tenemos, en los apuntes encontraréis que se configure el Java Home. Lo podemos configurar, ¿vale? Porque puede haber aplicaciones que lo necesiten. Pero mucho cuidado con el Java que estamos incluyendo aquí. Yo en este caso tengo el JDK 19, que por alguna razón en algún momento me interesó eso. Pero daros cuenta que no está contra el Java normal, ¿vale? Pues yo tengo Java 20 instalado ya. ¿Cómo sé cuál es la versión de Java que yo tengo instalada? Pues me puedo ir aquí, arranco un CMD, símbolo del sistema, y escribo Java espacio menos versión. Y me va a decir la versión de Java que tengo. ¿Veis? Tengo la versión Java 20.01. Entonces yo aquí en el Java Home le estoy diciendo que apunte al Java JDK 19. Entonces cualquier programa que tire de este Java Home, pues podemos tener ahí un problema. Bueno, puede ser que me interese. Eso es lo bueno que tiene Java también, que yo puedo decirle a la aplicación que sea qué Java quiero utilizar. Eso permite que si habéis trabajado con la administración alguna vez, habéis trabajado con Hacienda o con algún tipo de administración pública que utilice Java, hay veces que solo son compatibles con una versión de Java determinada. Entonces, una de las buenas noticias que tiene Java, es complicado de gestionar Java, es verdad. Muchas veces actualizan de forma unilateral y no nos queda más remedio que pasar por el aro y hacerlo y ya está. Pero sí es verdad que Java nos permite tener varias versiones en el sistema a la vez y decirle a la aplicación contra qué Java queremos trabajar. O sea que, bueno, tenemos opciones para poder, para tener cintura, para poder reaccionar a la aplicación que sea. De todas formas, ya os digo, lo suyo es instalar la última versión e intentar trabajar siempre con la última versión, salvo casos muy concretos. Bueno, en principio, ya os digo, lanzando el instalador de Java que tenemos en los apuntes y si queréis configurando este Java Home, no deberíais tener más problemas. Si no, me lo comentáis y vemos la solución que podemos dar a vuestro problema concreto. Pero eso ya tenemos que irlo viendo equipo a equipo. Bueno, pues una vez tenemos ya instalado Java, ya lo veis, ya está Java aquí disponible y entonces cualquier aplicación que yo lance ya va a ser capaz la máquina virtual de captarla y ejecutarla. Bueno, pues entonces Java, ¿qué es lo que ocurre? Que Java contiene una serie de programas que van a permitir que yo pueda crear nuevos programas de Java, en concreto compilarlos. ¿Por qué? Porque Java, nosotros escribimos programas con extensión Java, o sea, .java. Esos son los programas que vamos a escribir,
Entonces yo escribo lo que vamos a hacer ahora en un ratito. Escribimos el programa Hola Mundo, pero claro, ese programa Hola Mundo está en código, está en lenguaje Java. Pero claro, ya hemos dicho que los ordenadores no entienden el lenguaje Java, lo que entienden es el código máquina. Entonces para eso tenemos que pasar por un proceso de compilación. Un proceso de compilación lo que hace es primero hacer un proceso de compilación, que lo que hace es tomar librerías externas, cualquier otro código que yo necesite utilizar, código, porque yo muchas veces no programo todo el código, reutilizo código que ya, si no estoy reinventando la rueda continuamente, no voy a escribir un código para pintar en pantalla, si eso está ya. Entonces reutilizo código que ya tengo. Bueno, pues ese proceso de compilación no solo genera los bytecodes, o sea, los códigos compilados ya, ejecutables, no los genera solamente a partir de mi código, sino que también trae el código que yo necesite. Eso lo hace Java C, el Java Compiler, Java compilador. Esto lo que hace es trae los ficheros de extensión Java, los genera códigos bytecodes y trae lo que necesite, las librerías que necesite. Esto es totalmente transparente. Ya veremos que Java, el compilador de Java sabe perfectamente cómo localizar las cosas. ¿Por qué? Porque hemos seguido una sintaxis, una reglas que hay que cumplir para que el lenguaje de Java sea correcto. Entonces él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces pasamos de un programa con extensión .java a un programa con extensión .class. Ese fichero .class ya está en bytecode y ese es el código que ya va a poder ejecutar la máquina virtual de Java, el runtime de Java, que puede estar en Windows, en Linux, en Android, en iOS o en cualquier sistema operativo compatible con la máquina virtual de Java. Aparte de eso, ¿qué pasa? Que el Java C sería el compilador de Java y el Java exe sería el intérprete de la máquina virtual que hemos visto antes, que permite ejecutar nuestros programas escritos en bytecode. Aparte de eso tenemos el javadoc.exe, que es un generador de documentación para las clases y librerías de Java, y un JDB que nos permite depurar, es decir, ir ejecutando instrucción a instrucción, viendo a ver lo que ocurre con mi programa para saber qué problemas puede haber en el programa que he diseñado, porque un programa puede estar correctamente escrito y funcionar mal. Bueno, pues este es el proceso que vamos a seguir siempre. Partiremos de un programa hecho en Java y luego obligatoriamente tendré que llamar, o bien lo llamo yo, o bien lo llamo al entorno que yo tengo, para generar el código ejecutable. Y luego ese código ejecutable se ejecuta sobre la máquina virtual. Evidentemente, si la máquina virtual no está operativa, no podré ejecutar mi programa. Si Java C no está disponible, no podré compilar el programa. Entonces necesito que Java C y Java exe estén correctamente, que estén disponibles en mi sistema. Para eso se ha encargado ya el instalador de Java de incluir en las variables de entorno que hemos visto antes esas rutas. Y así garantizamos que lo encuentre siempre. Aquí tenemos otra imagen del mismo proceso que hemos visto. Entonces tengo el código en Java que se compila a código bytecode con extensión .class y todo esto ya son instrucciones binarias que puedo ejecutar. ¿Dónde se ejecuta? En la máquina virtual de Java. Hay un proceso que se llama JIT, que es Just in Time Compiler. Esto lo que hace es que solamente se compila justo antes de ejecutar, y si el código que yo voy a compilar descubro que no ha variado, no lo compilo. Lo que hago es reutilizar el código que ya tengo compilado, con lo cual no compilo, no estoy compilando todo el tiempo, porque el tiempo de compilación es largo, es caro, vamos, largo, igual son unos segundos, pero que eso para un ordenador es una eternidad. Entonces, con este método mejoro, optimizo la ejecución, la administración de mi sistema. ¿Qué características tiene entonces Java? Bueno, pues Java es relativamente simple. Entonces nos ofrece una funcionalidad de un lenguaje bastante potente. Es derivado de C y de C++, pero que no tiene las características más complejas que tenía C y C++. Por ejemplo, la gestión de memoria. ¿Vale? Java no utiliza punteros. O sea, Java nos abstrae del uso de la memoria. No tengo que estar reservando espacio todo el tiempo, cosa que me pasaba con C, con C++. Entonces simplifica la gestión. Además está orientado a objetos.
¿Vale? La orientación a objetos, la vamos a ver ahora mismo, es un estilo de programación muy popular que nos permite diseñar un software en el que los diferentes tipos de datos utilizados están vinculados a las operaciones. Es decir, que yo defino un objeto y dentro del objeto meto incluso todo su comportamiento. Ya lo veremos. Además, Java también es distribuido. Nos proporciona una biblioteca estándar y herramientas para que los programas se puedan distribuir, o sea, se puedan lanzar a la vez en distintos servidores. Es multiplataforma, es lo que hemos hablado. ¿Vale? Siempre que tengamos la máquina virtual, podremos ejecutarla en ese sistema operativo. Además, tiene un recolector de basura. Cuando no hay referencias localizadas a un objeto determinado, o sea, cuando ya no necesito esa memoria, se libera. Con lo cual la gestión de la memoria mejora muchísimo. También es seguro y sólido, porque proporciona una plataforma segura para el desarrollo y ejecución de aplicaciones, porque gestiona automáticamente la memoria, ¿vale? O sea, garantizando la privacidad de los datos y evitar que se rompa el código en la medida de lo posible. ¿Vale? Todo eso es gracias a la máquina, a la idea de tener una máquina virtual. Y además es multihilo. Podemos lanzar simultáneamente varias tareas del mismo programa. Con lo cual, si yo divido un programa en varias partes que se puedan ejecutar en paralelo, pues lógicamente voy varias veces más rápido. ¿Qué aplicaciones puede tener Java? Pues podemos hacer desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, podemos hacer evidentemente software empresarial, hacemos videojuegos, aplicaciones de Internet de las cosas, podemos hacer también computación en la nube, trabajar con macrodatos, es decir, trabajar con grandes cantidades de datos para procesarlas o para sacar informes o para sacar conclusiones, y eso nos lleva a la inteligencia artificial. Podemos hacer aprendizaje automático, ciencia de datos, Big Data, etc. Prácticamente podemos hacer cualquier tipo de aplicación con Java, porque siempre tendremos alguna librería que nos ayude. Y si no, pues escribiríamos todo el código. Programación orientada a objetos. Para empezar a pensar de una forma orientada a objetos, tenemos que pensar en cómo lo haríamos en el mundo real. ¿Qué hace la programación orientada a objetos? Pues la programación orientada a objetos hace que pensemos en clases, o sea, pensemos en entidades. Por ejemplo, un coche en el mundo real. Bueno, pues el coche sería un elemento que tiene una serie de características, por ejemplo, el color, el modelo o la marca. Esos serían entonces propiedades que tiene ese coche. Además, un coche tiene una serie de cosas que puede hacer, como es ponerse en marcha, parar, aparcar, acelerar, frenar, todo eso, cosas que hace. Entonces, eso serían lo que se llaman métodos. Entonces, en un esquema de programación orientada a objetos, lo que hemos dicho, el coche sería lo que se conoce como una clase, las características, o sea, lo que es el objeto, lo que es la clase, son propiedades, y las funcionalidades asociadas, o sea, lo que puede hacer mi clase, son los métodos. Pues como un gato también. Un gato sería una clase. ¿Qué puede hacer el gato? Pues cualquier gato. Pues cualquier gato puede saltar, puede maullar, puede esconderse, puede comer. Pues esos serían sus métodos. ¿Qué es el gato? ¿Qué tiene? ¿Qué propiedades tiene? Pues tiene dos orejas, tiene un color de pelo, tiene un color de ojos, tiene dos ojos, pues todo eso serían sus propiedades. Bueno, pues esa es la idea de programación orientada a objetos. Después haré instancias, con lo cual tendré un gato, el gato Garfield, tendré el gato Félix, el gato Micifuz, ¿vale? Puedo tener instancias de esas clases, que son los objetos con los que voy a trabajar de forma concreta en un momento dado. Bueno, pues eso es la programación orientada a objetos. Volveremos sobre ella en la siguiente videoconferencia, en la siguiente clase, pero con esto ya podemos empezar a trabajar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, o sea, es una forma de programar. ¿Qué ocurre? Que Java tiene la programación orientada a objetos desde el primer momento, o sea, desde la primera línea de código que vamos a escribir, vamos a estar escribiendo de forma orientada a objetos. La base del paradigma de la orientación a objetos se centra en las clases y en los objetos. Entonces, estamos separando y estructurando el código en fragmentos más simples. O sea, estoy separando todo mi código en objetos. Estos objetos son más simples y son reutilizables. Y nos permite hacer instancias de los objetos.
Bueno, entonces, perdón, pues permite hacer instancias de la clase en lo que son los objetos. Y yo trabajo solamente con objetos. Es una especie de dividir un problema en problemas más pequeños. Esa es la técnica que se llama dividir y vencerás. Entonces, en lugar de abarcar un problema muy grande, lo que hago es dividirlo en pequeños problemas y voy resolviendo cada uno. Normalmente esos problemas más pequeños son fáciles de resolver. Bueno, pues aquí lo que estoy haciendo es dividir la gestión de pues una fábrica, por ejemplo, la divido en distintos objetos. Pues ¿qué podía ser cada objeto? Pues cada objeto podía ser un operario determinado que está, pues por ejemplo, construyendo un coche. Bueno, pues en lugar de abordar el problema de construir el coche, lo que hago es dividirlo en distintas clases y cada clase se encarga se especializa en gestionar una parte de la construcción de ese coche. Eso es lo que perseguimos con la programación orientada a objetos. Responsabilizar a cada clase de una parte del problema que tengo que resolver. La programación orientada a objetos es muy importante porque nos va a permitir reutilizar, organizar y mantener de una forma más sencilla el código. También nos ayuda a no repetir el código. ¿Vale? Eso es un principio que hay que es DRY, que es Don't Repeat Yourself, o sea, no te repitas a ti mismo. Y permite que varios desarrolladores puedan interactuar, modificar y utilizar el mismo código, evitando complicaciones. O sea, cada uno se puede encargar de trabajar con una clase determinada y nunca chocarán entre sí. También vamos a evitar comportamientos inadecuados de las entidades y modelos del sistema porque tendremos lo que se llama encapsulación y abstracción. Como cada objeto se encarga, tiene la responsabilidad de trabajar con la parte del programa que le toca, no interacciona con los demás. Entonces se encarga de su parte y oculta todo lo que tiene que hacer al resto del sistema. Ya veremos todo esto, pero bueno, os lo quiero mencionar para que os vaya ya sonando. Y además, la programación orientada a objetos ayuda a que el código sea reutilizable, porque tenemos funcionalidades de nuestros sistemas en los modelos. ¿Vale? Vamos a meter objetos y clases, y esos objetos y clases se van a poder reutilizar en casos semejantes en los que tenga que trabajar. O sea, yo puedo tener un operario para construir un coche, pero lo puedo tener también para construir un avión, y puede ser que funcione de una forma semejante. Si está apretando tornillos, pues probablemente me sirva para uno y para otro. Si es una cosa ya muy específica, pues a lo mejor ya no me sirve, pero sí me puede servir para distintos modelos de coche. O sea que puedo reutilizar mucho código. Y eso es muy importante. Ya os digo, la reutilización del código es fundamental. Bueno, ya tenemos visto un poco lo que es la programación orientada a objetos y vamos a empezar a trabajar con los datos de un programa. Un programa, ¿qué es lo que hace? Pues acepta los datos de entrada, el programa trabaja con esos datos y genera datos de salida. Pues, por ejemplo, recibo todas las notas de los alumnos y mi programa calcula la nota media, calcula en qué asignaturas han fallado más los alumnos, qué tiempo han tardado, qué tipo de información, obtiene información de lo que queramos. Entonces, dentro de un programa tendremos entonces datos. Un dato se caracteriza por llevar asociado un identificador único y un tipo de dato. O sea, un dato puede ser la nota. ¿Nota de qué? Pues la nota de matemáticas, la nota de física, la nota de inglés. Y luego tiene un tipo. La nota es un valor. Aparte del tipo de dato puede tener un valor determinado. O sea, la nota de inglés sabemos que es de tipo numérico y puede valer de 0 a 10. Entonces vamos a tener un identificador que es el nombre para referenciar el dato dentro del programa. El tipo de dato. Ese tipo de datos nos dice qué valores puede tomar y el valor concreto en ese momento determinado. Todo eso nos va a llevar a tener distintos tipos de datos. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los datos primitivos de Java. Son los datos básicos de Java. Todos los datos que vamos a tener después, todos los tipos de datos que tendremos después, serán derivados de esos datos que tenemos, de estos tipos primitivos que tenemos aquí. Luego tendremos tipos estructurados o complejos que son composiciones de estos datos primitivos, o sea que son datos fundamentales que tenemos que comprobar bien. Estos tipos de datos primitivos gestionan los tipos de información más básicos. Números, datos de tipo verdadero o falso, booleanos. Entonces tenemos 8 tipos primitivos en total. De esos 8, 6 están destinados a trabajar con números.
Empezamos por los tipos numéricos enteros. Entonces, bueno, tenemos byte, que es un solo byte, o sea, un almacenamiento que nos permite tener valores de 128 a 127. Luego tenemos sort, que utiliza el doble, y entonces tenemos un rango de menos 32.768 a 32.767. Luego tenemos int, que ya nos permite almacenar de valores de menos 231 a 231 menos 1. Bueno, esto está mal escrito porque esto es una escala muchísimo más mayor. Esto me parece que es un valor elevado a esto. Esto está equivocado porque esto es... Efectivamente es desde 2 elevado a 31 a 2 elevado a 31 menos 1. O sea, para que os hagáis una idea del rango de valores. Y luego tenemos long, que es el mayor valor, que es desde 2 elevado a 63 a 2 elevado a 63 menos 1. Entonces ya para poner, por ejemplo, cantidades de dinero, utilizaríamos probablemente el long, pero probablemente con el int tendríamos suficiente. Pero claro, no tiene coma flotante, son valores enteros. Para eso tenemos los tipos numéricos de coma flotante. Entonces tenemos float, que tiene valores de 1,4 por 10 elevado a 45 a este valor de aquí. Y double, que es muchísimo más grande todavía. Ya veis que estas son cifras que ya se escapan. Entonces, para poner una cantidad, probablemente con float tengamos de sobra. Luego tenemos tipos booleanos, que solamente valen verdadero o falso, que me permite evaluar condiciones. Y luego los tipos char, que permiten guardar caracteres como letras o números, pero un solo carácter y un solo número. Ahora ya utilizamos codificación UTF-16 de Unicode, que permite también caracteres como emoticonos, caracteres especiales como la ñ, caracteres japoneses, en fin, todo tipo de caracteres. Y tenemos, ya veis que hemos llegado a los 8 tipos, pero hay un tipo especial que se utiliza mucho, que es el tipo string. Aunque no es un tipo primitivo, se utiliza prácticamente, como tiene un tratamiento tan especial, muchas veces nos parece que es un tipo primitivo. Se trata casi como un tipo primitivo, aunque realmente lo que estamos es creando un objeto de tipo string. Aquí tenemos la declaración de una variable de tipo string. ¿Veis? Aquí tenemos el valor nombre curso, es de tipo string y le damos el valor de inicialización a Java. Entonces con esto ya tenemos todos los tipos de datos posibles, ¿vale? Que tenemos. Entonces vamos a hacer nuestra primera aplicación en Java. Y con esto terminamos ya la clase de hoy. Para poder crear código podemos hacer dos cosas. Yo recomendaría que ahora, si no queréis podéis ir instalando Java tranquilamente, pero mientras tanto podemos utilizar un entorno online para trabajar con Java. Vale, yo, por ejemplo, me gusta mucho uno que se llama Replit. Que lo tengo, no lo tengo aquí, lo debo tener en otro sitio, voy a buscarlo. Aquí lo tengo. Luego os pasaré la ruta en el foro. Entonces Replit es un compilador, bueno, utiliza muchos lenguajes, o sea, no necesito solamente, no tengo por qué programar en Java, pero bueno, yo lo utilizo para programar en Java en este caso. Entonces voy a decir crear un nuevo Replit, le voy a decir aquí crear, y vamos a decir el título, bueno, el template le voy a decir que en Java, y le voy a decir hola mundo, y creo un replit. Esto me crea un programa vacío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí ahora mismo? Ya tenemos nuestra primera clase. Normalmente los programas, los entornos de desarrollo en Java, lo que hacen es crearme una clase principal. Entonces esa clase principal se llama main. Esto está en inglés, pero podría estar en español perfectamente. Yo podría haber llamado a esta clase primera o hola mundo. Me da igual, ¿vale? Puedo llamarla como quiera. Pero sí es muy importante que el nombre del archivo, o sea, main.java, tiene que ser el mismo que la clase que yo defino aquí, pero sin el punto .java. Entonces, si yo esta clase main le pongo otro nombre, fallaría. Me daría un error de compilación. ¿Vale? Cuando Java C
intente compilar el programa y generar los bytecodes, me va a decir que no está bien la sintaxis. Esto es como cometer una falta de ortografía. Entonces, si yo tengo comprobar ortográfico, lo primero que hace es comprobar que el programa esté bien. Es la misma idea. Son gramáticas, de hecho hay una teoría de gramáticas y todo eso de lenguajes de programación, que es muy parecida a un lenguaje normal, a un lenguaje humano. Bueno, pues entonces aquí tengo la clase main. ¿Qué otra cosa os tenéis que fijar aquí? Pues que las clases están marcadas por llaves. Entonces, esta llave de aquí cierra esta clase de aquí. ¿Veis? Entonces, este bloque, esta clase es este bloque que contiene este código aquí dentro. ¿Cómo sé que es la clase main? Porque tiene la palabra reservada class. ¿Veis? Entonces, ¿cómo se llama esta clase? Main. Las clases suelen empezar por mayúscula. No es obligatorio, pero sí ayuda muchísimo. Entonces, siempre que escribamos una clase, siempre que veamos algo que está en mayúscula, probablemente estemos hablando de una clase. Dentro de esa clase, como ya hemos hablado antes, puedo tener propiedades y puedo tener métodos. Bueno, en este caso, lo que tengo es el método main. Y diréis, oye, main es lo mismo que este main de aquí. No, porque este main está en minúscula y este main está en mayúscula. Empieza por mayúscula. Entonces, estoy hablando en el mundo Java, mayúsculas y minúsculas importan. Entonces se tienen en cuenta. Entonces no tiene nada que ver este main con la M mayúscula con este main con la M minúscula. Entonces esto ya lo iremos viendo lo que es, pero que sepáis que esto es una estructura estándar. Entonces todo mi código va a estar metido aquí. Entonces, cuando yo compilo este código con Java-C, cuando quiero lanzar el java.exe, que es el que va a ejecutar mi programa dentro de la máquina virtual, la máquina virtual tiene que empezar a ejecutar en algún sitio. ¿En qué sitio? Busca el método main para ejecutar. Entonces, ¿qué hace? Va a entrar por aquí el programa. Yo puedo tener más métodos, puedo tener más código, pero siempre, siempre, siempre la máquina virtual va a empezar a ejecutar por el método main. O sea que ya vamos viendo que cualquier programa que yo quiera ejecutar necesita al menos un método main por el que va a entrar. Y aquí lo que estamos haciendo es escribir una instrucción que es, bueno, systemout println, que lo que hace es imprimir por pantalla hola mundo. Vamos a decirlo en español. Hola mundo. Voy a ejecutar mi programa. Al ejecutar mi programa, ¿veis? Se lanza el Java-C. Aquí, esto es la consola. Entonces aquí se lanza el Java-C para compilar mi programa. Si todo ha ido bien, se lanza java.exe para lanzar mi programa. Y entonces la salida de mi programa es hola mundo. Voy a decirle que escriba otra línea aquí debajo. Ya vemos también que cada línea de Java está separada, acaba en punto y coma siempre. Entonces decimos hola mundo, le vamos a decir hola mundo, voy a decir mi primer programa. Lo ejecuto y ya veremos cómo se lanza Java-C, se compila y ahora vemos la ejecución del programa. Hola mundo, mi primer programa. Este es el resultado de ejecutar mi programa. A mí me gusta mucho este entorno online porque veo claramente lo que se ve, claramente que se está compilando y se está ejecutando. Hay otros entornos online, como por ejemplo este de aquí, ahora os pasaré los dos. Este está muy bien, pero claro, aquí lo que pasa es que se pierde. Vaya hombre. Es que este no es de... Vale. Aquí lo que pasa es que se pierde el concepto de Java-C y Java ejecutable. No se ve. Directamente nos lo está mostrando. Aparte que hay una publicidad que no me gusta. Pero funciona exactamente igual. Aquí tenemos el system printout lm. Voy a decirle aquí. Hola otra vez. ¿Veis? La clase main Java, la clase main, que coincide con esta de aquí, y luego el método main. Si ejecuto este código, voy a ver por aquí un run, aquí está. Ese es el resultado de ejecutar el programa. ¿Veis? Aquí me dice hola otra vez. Este es muy, muy limpio. Lo que pasa es que aquí no os he querido enseñar este de primeras porque no se muestra el Java-C y el Java-exe.
pero ahora os los voy a pasar los dos para que probéis el que queráis. Y para terminar, ¿qué pasaría si le quito este punto y coma de aquí y ejecuto? Pues va a intentar compilar y me va a decir que hay un error, ¿veis? Que esto os pasará muchísimo. ¿Veis? Me está diciendo error en la línea 3, error punto y coma esperado. ¿Veis? Y me está diciendo aquí. Dice, oye, que esto no es lo que esperaba. Porque él tiene su gramática, él sabe que después de un paréntesis, comillas o lo que sea, tiene que venir un punto y coma porque empieza la siguiente línea. Entonces ya veis, nos vamos a encontrar problemas de este tipo. Una cosa que no os he dicho es que el método main también está separado, es un bloque que también está separado por llaves. Entonces esta llave de aquí, veis que cierra esta de aquí, casa con esta de aquí. Con lo cual, la clase main, que es esta de aquí, contiene un método que se llama main en minúscula, que es este de aquí, separado por las llaves. Así que nada, esto es lo que tenéis que probar en vuestro equipo. Podéis empezar por este entorno online, pero si queréis podéis utilizar también ya después, pero para esto tenéis que, este programa, estas aplicaciones online funcionan sin necesidad de que tengáis instalado Java en vuestro equipo. Si queréis instalar Java en vuestro equipo, ya estáis en situación de lanzar un IDE, un entorno de desarrollo integrado, como es por ejemplo IntelliJ. ¿Veis? Desde IntelliJ también vamos a poder lanzar programas en Java. Lo que pasa es que esto es para trabajar con Java. Luego para trabajar con aplicaciones Android hechas con Java utilizaremos Android Studio. ¿Ves? Entonces aquí tenemos IntelliJ. Y desde aquí también podemos crear un nuevo proyecto y lanzarlo desde aquí. ¿Vale? Si queréis. Entonces puedo decirle, por ejemplo, File, New Project. A ver, File, New Project. Le voy a decir otro proyecto, Hola Mundo. Lo va a crear y vais a ver, lo abro en esta misma ventana, y él crea todo lo que necesita para este proyecto. Y si os dais cuenta, me pasa lo mismo otra vez, me ha creado la clase main y dentro de la clase main en mayúscula tengo el método main en minúscula y aquí dentro tengo el código que quiero lanzar. Voy a ponerle aquí otra vez, dejo solamente el printf, le digo hola desde IntelliJ y desde aquí puedo lanzar mi programa. Como lo lanzo con este play que tengo aquí y lo lanzo. Y aquí abajo ahora veré el resultado de ejecutar mi programa. ¿Veis? Está haciendo, llama al Java C, llama al tal, y aquí debajo sale el resultado de ejecutar mi programa. Si hubiera cometido algún error, como por ejemplo olvidarme del punto y coma, cuando intento ejecutar, me va a dar el error que esperábamos, ¿veis? Java punto y coma expected. Yo recomiendo que ahora de primeras, si queréis probar algún programa, probéis desde el entorno online. Pero si algunos ya tenéis esto superado, podéis probar ya con IntelliJ. Ya lo que prefiráis. Pero de momento vamos a plantearlo, vamos a empezar a practicar con Java con el entorno online. Muy bien, pues nada, cualquier pregunta que tengáis, nos vemos en el foro.